El matrimonio. Lectura de este concepto de Voltaire en su diccionario filosófico. El matrimonio por Voltaire. Dice Voltaire, escribe, matrimonio. Un discutidor empedernido, gran amigo mío, decía, si fuera rey, haría que mis vasallos se casaran lo más pronto posible. Cuantos más hombres casados haya, menos crímenes se cometerán. Consultad los registros de los jueces de lo criminal y veréis que por cada padre de familia ahorcado o enrodado hay 100 solteros. El estado de casado hace al hombre más virtuoso y prudente. Cuando un padre de familia se propone cometer un crimen, su esposa evita muchas veces que lo cometa porque es más humana, compasiva, temerosa y tiene más arraigada la religión. Además, el padre de familia procura no hacer nada que pueda avergonzar a sus hijos y teme dejarles el oprobio por herencia. Casad a los soldados y habrá menos desertores. Estando ligados a su familia, también lo estarán a la patria. El soldado soltero suele ser con frecuencia un desarraigado, que le es igual servir al rey de Nápoles que al de Marruecos. Los militares romanos eran casados y combatían por sus mujeres y sus hijos. Por eso hicieron esclavos a los hijos y mujeres de otras naciones. Un gran político italiano, muy entendido en lenguas orientales, siendo yo bastante joven, recuerdo que me dijo, caro Figlio, acuérdate siempre de que los judíos solo tuvieron una institución buena, la de considerar con horror la virginidad. Si ese insignificante pueblo de comisionistas supersticiosos no hubiera considerado el matrimonio como la primera ley del hombre y hubiese tenido conventos de monjas, hubiera desaparecido. Según el derecho de gentes, el matrimonio es un contrato que los católicos romanos convirtieron en sacramento, pero el sacramento y el contrato son dos cosas diferentes. Este produce efectos civiles y aquel efectos eclesiásticos. Así, cuando el contrato está conforme con el derecho de gentes, produce todos los efectos civiles, en tanto que la falta de sacramento solo priva de las gracias espirituales. Esa fue la jurisprudencia de todos los siglos y todas las naciones, exceptuada Francia. Esa fue la opinión de los más acreditados padres de la Iglesia. Consultad los códigos de Teodosio y de Justiniano, y no encontraréis en ellos ninguna ley que proscriba el matrimonio con personas de otra religión, ni aun con católicos. Cierto que Constantino, hijo de Constancio, y tan cruel como su padre, prohibió a los judíos bajo pena de muerte casarse con mujeres cristianas, y que Valentiniano, Teodosio y Arcadio promulgaron la misma prohibición, castigando con igual pena a las mujeres hebreas. Por esas leyes ya no se observaban en la época del emperador Marciano y Justiniano las suprimió de su código porque solo se redactaron contra los judíos y no las aplicaba a los matrimonios que contraían los paganos o los heréticos con afectos a la religión dominante. Leed a San Agustín y veréis cómo os dice que en su época no se consideraban ilícitos los matrimonios de fieles con infieles, pues ningún texto del Evangelio los condenaba. Agustín dice también que esos matrimonios consiguen muchas veces la conversión del cónyuge infiel y cita el ejemplo de su padre, que abrazó el cristianismo porque Mónica, su esposa, era cristiana. Clotilde, convertida por Clovis, y Teodolinda por el rey de los lombardos, Aguilufo, fueron más útiles a la iglesia que si se hubieran casado con príncipes ortodoxos. La pragmática del Papa Benedicto XIV, del 4 de noviembre de 1641, es bastante benigna en esa materia y por sorprendente contraste, las leyes francesas son, a este respecto, más severas que las de la iglesia. La primera ley que extremó el rigor en Francia fue el edicto de Luis XIV, publicado en noviembre de 1660. Helo ahí, cita, habiendo condenado los cánones de los concilios los matrimonios de católicos con herejes,
por ser motivo de escándalo público y de profanación del sacramento, creemos que es necesario prohibirlos de hoy en adelante, por estar convencidos de que la tolerancia de semejantes matrimonios expone a los católicos a la tentación continua de perderse. Por esto y otras causas, nos place ordenar que nuestros súbditos, afectos a la religión católica, apostólica y romana, no pueden bajo ningún pretexto contraer matrimonio con quienes profesen el credo reformado y declaramos invalidez dichos matrimonios e ilegítimos los hijos que les nazcan. No deja de entrañar que un rey de Francia se apoyara en las leyes de la Iglesia para anular el matrimonio que la Iglesia no anuló jamás. En dicho edicto se confunde el matrimonio con el contrato civil, y de esta confusión provienen las leyes de Francia que se dictaron respecto al matrimonio. San Agustín aprobaba los matrimonios de ortodoxos con herejes en la esperanza de que el cónyuge fiel convirtiera al otro, y Luis XIV lo reprobaba por temor a que el cónyuge ortodoxo pervirtiera al católico. Existe en Franco o Condado una ley más cruel, un edicto del archiduque Alberto y de su esposa Isabel, de 20 de diciembre de 1599, que prohíbe a los católicos contraer matrimonio con herejes bajo la pena de confiscación de cuerpo y bienes. El mismo edicto impone igual castigo a los convictos y confesos de haber comido carne los viernes o sábados. ¿Qué leyes y qué legisladores? Si las leyes francesas reprueban los matrimonios de católicos con personas de diferente crédito, conceden al menos que tengan efectos civiles los matrimonios de franceses protestantes con individuos de la misma confesión. A pesar de existir en dicho reino 1 millón de protestantes, la validez de sus matrimonios es todavía problemática ante los tribunales. He aquí un caso en que la jurisprudencia francesa contradice las decisiones de la Iglesia y se contradice a sí misma. En la mencionada pragmática de Benedicto XIV se dice que los matrimonios contraídos entre protestantes y celebrados según sus ritos son tan válidos como los celebrados con las ceremonias que estableció el Concilio de Trento, y que el esposo que se convierte al catolicismo no puede romper ese vínculo para desposar a otra persona de su nueva religión. Barak Levi, judío de origen y natural de Haguenau, se casó en dicha localidad con Mendel Cerf, de la misma religión. Él había llegado a París en el año de 1752 y allí hizo que le bautizaran. El 13 de mayo de 1754 instó por escrito a su mujer que fuera a París a reunirse con él. Por otro requerimiento, consintió que su mujer, haciendo con él vida marital, continuara adicta a la religión judía. A esos dos requerimientos contestó la esposa que no quería vivir con él y le remitiera un documento de divorcio, ajustado a las fórmulas del judaísmo para casarse con otro judío. Tal respuesta no satisfizo a Leví, que no remitió el citado documento, pero sí hizo citar judicialmente a su esposa ante el provisor de Estrasburgo, y este, por sentencia publicada el 7 de noviembre de 1754, le declaró libre para casarse ante la faz de la Iglesia con una mujer católica. Provisto de esta sentencia, el judío cristianizado fue a la diócesis de Loisuris y contrajo promesa de matrimonio con una soltera de Villeneuve. El cura se negó a publicar las amonestaciones. Leví le presentó los requerimientos que hizo su mujer, la sentencia del provisor de Estrasburgo y el certificado del secretario del obispo de dicha ciudad, que demostraba que en todas las épocas se permitió en la diócesis que los judíos bautizados se pudieran volver a casar con mujeres católicas, y reconoció constantemente esa práctica al Consejo Soberano de Colmar. Estos documentos no parecieron suficientes al cura de Villeneuve, y Leví le hizo citar judicialmente para que compareciera ante el provisor de Lausanne. Pero este provisor no pensaba como el de Estrasburgo, sino que creía que el casamiento de Leví con Mendel era nulo e indisoluble, y por sentencia del 5 de febrero de 1756 declaró que la demanda del judío no era admisible. El judío apeló ante el Parlamento de París, aunque allí no hubo más que opositor que el fiscal. Dicho tribunal confirmó la sentencia del inferior en un decreto publicado el 2 de febrero de 1758, en el que prohibía por segunda vez a Leví contraer matrimonio mientras viviera Mendel Cerf. Y aquí, pues, un matrimonio contraído entre dos franceses judíos
según los ritos de su confesión, declarado válido por el primer tribunal del reino. Unos años después, esa misma cuestión la juzgó de manera diferente otro parlamento, con motivo de un matrimonio contraído entre dos protestantes casados por un ministro de su credo, en presencia de los padres de los contrayentes. El marido protestante había cambiado de religión como el esposo judío y después de contraer segundas nupcias con una mujer católica, el parlamento de Grenoble confirmó el segundo matrimonio y declaró nulo el primero. Si tras habernos ocupado de la jurisprudencia contemplamos la legislación, veremos que es tan oscura en materia de tan importante como en otras cosas. Por decreto del Consejo del 15 de septiembre de 1685, se dispone que los protestantes pueden casarse a condición de que se efectúe en presencia del principal ministro de Justicia, de que las amonestaciones que deben preceder a los matrimonios se publiquen en la dependencia real más próxima al lugar de residencia de cada uno de los contrayentes que traten de casarse, y solo en la audiencia. Dicha sentencia no la revocó el edicto que 3 semanas después suprimió el edicto de Nantes, pero después de la declaración del 14 de mayo de 1724 que redactó el cardenal Fleury, los jueces se negaron a presidir los matrimonios de protestantes y permitir que publiquen en sus audiencias las amonestaciones. El artículo 15 de la mencionada ley dispone que las fórmulas que prescriben los cánones se observen en los matrimonios, así en los recién convertidos como en todos los demás súbditos del rey. Se pensó que en la frase todos los demás súbditos estaban comprendidos tanto los católicos como los protestantes, y dándole esta interpretación anularon los matrimonios entre protestantes que no habían observado las fórmulas canónicas. Parece lógico, sin embargo, que habiendo autorizado antiguamente una ley expresa a los matrimonios entre protestantes, fuera preciso para anularlos otra ley expresa que impusiera dicha pena. Por otro lado, la expresión recién convertidos que figuraba en la declaración parece indicar que la palabra que sigue solo se refiere a los católicos. Cuando una ley civil es oscura o equívoca, ¿no deben sentenciar los jueces ajustándose al derecho natural y al derecho de gentes? ¿No se infiere de todo lo dicho que con frecuencia las leyes deben corregirse y los príncipes consultar a un consejo en verdad instruido, no tener ningún ministro sacerdote y no fiarse de los cortesanos de sotana que nombraron como confesores suyos? Esto es lo que dice Voltaire en su diccionario filosófico, en el capítulo del matrimonio.